Bueno, hoy vamos a ver el programa, vamos a ver la explicación de cómo hice en Arduino el programa para utilizar un registro de desplazamiento con la matriz de LEDs. Es muy sencillo, pues la programación es me dio un poco complicada retomar porque este programa ya lo había hecho hace mucho tiempo, entonces le cambié unas cosas porque me parece que es mejor como lo tengo ahorita. Entonces, podemos ver acá más o menos cómo está funcionando. Se ve que está funcionando muy bien, desplaza muy bien el letrero, más como nosotros queremos. Entonces vamos a explicar más o menos qué es lo que se quiere. Entonces vamos a mirar acá. Primero hay que definir primero las matrices que se van a ingresar al letrero. Quiere decir, acá está metido el texto que queremos. El texto que yo voy a mostrar acá fue el que mostré en el video anterior, que había una T y había una E y se desplazaba por el letrero. Entonces vamos a utilizar ese. Lo primero que hago es definir primero variables enteras, una variable que se va a llamar desplazamiento. Esta es la que me va a permitir desplazar el letrero. Esta de acá, F6, en realidad no es importante, pues lo único que define son las filas, las filas que va a tener mi matriz de LEDs, y es la que me va a hacer correr el programa. Espera y verá, definir cada uno de los pines. El dato es para el registro de desplazamiento. Acuerde que el registro de desplazamiento es para minimizar el número de pines que utilizo del Arduino. Entonces, dato es el valor que voy a ingresar al registro de desplazamiento, que va a estar en el pin 2, el reset que va a estar en el pin 4 y el clock que va a estar en el pin 3. Y T ya vamos a ver para qué es. Bueno, lo primero que hago en el void setup es definir el reset como apagado, que esté en bajo. ¿Para qué? Acuerde que el reset siempre tiene que estar en alto para que empiece a funcionar, empiece a funcionar el registro de desplazamiento. Entonces acá en apagado estoy asegurando que mi registro de desplazamiento está todo en cero. Listo. Tenemos este for que para definir los pines del 2 al 13 como salidas del Arduino, y este de acá lo defino como apagado. Todos los pines están apagados. Y entonces yo le digo acá, listo, el reset colóquemelo en alto, ya vamos a estar listos para escribir. El clock colóquemelo en bajo. Y el dato colóquemelo en bajo, para que todavía no vaya a empezar a ingresar ningún dato para multiplexión. Bueno, esto es importante, recuerden cómo es el registro de desplazamiento, si no, no van a entender nada de esto. El registro de desplazamiento, minimizamos 5 salidas en vez de utilizar las 5 salidas del Arduino, del 2 a la 7 si no estoy mal. Ya solo estamos utilizando estas 3. Entonces se puede ampliar nuestro letrero a varias matrices de LEDs con simplemente utilizar 3 pines. Entonces vamos a hacer la programación, porque ya nosotros habíamos visto cómo hacer que se desplazara un letrero sin registro de desplazamiento. Ahorita con el registro de desplazamiento, porque así es como lo hace todo mundo, y es muy importante porque nos ayuda a minimizar costos finales de nuestro proyecto. Entonces en el void loop, este va a ser nuestro programa principal, que va a estar por una función que se va a llamar barrido, que es la que nos va a desplazar el letrero cada vez, por este T, que va a ser un contador de visualizaciones. Quiere decir, el letrero puede empezar acá mostrándome esos 3 LEDs encendidos, hasta que T cuente 200. Cuando T cuente 200, entonces ya decimos que desplazamiento aumente. Entonces me va a mostrar ya después este y estos otros LEDs, y este apagado. Ya después, cuando me vuelve a contar T igual a 200, entonces ya está listo para mostrar más LEDs. Esto lo que hace es el corrimiento. Esto es importante, el corrimiento. Ahorita vamos a explicarlo con más detalle. La idea es que no se haga tan largo, porque yo sé que es un poco maluco ver un video tan extremadamente largo. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Bueno, este T, el T me va a ir incrementando. Quiere decir que mientras este T no llegue a 200, entonces me va a hacer esta función barrido. Barrido. Entonces siempre va a mantener acá hasta que me cuente 200. Cuando me cuente 200, T va a ser igual a 0. Y desplazamiento va a aumentar. Quiere decir que va a ingresar una nueva columna de visualización para nuestro letrero. Sí,
desplazamiento es igual a 17, quiere decir 17 es nuestro tamaño de la matriz. Yo lo puse ahí 17 para probar una cosa, pero el tamaño de nuestra matriz es 16, el tamaño de nuestras columnas. Entonces aquí idealmente debería ir 16 para que me desplace 16 columnas. Cuando desplazamiento llegue a 16, quiere decir que se me desplazó todas las columnas, todo el letrero ya se mostró. Entonces regrese mi desplazamiento igual a 0 y vuélvame a mostrar el letrero. Sería el print lt, esto no es importante, entonces lo podemos eliminar. Lo más importante acá es esta función barrido. Listo, vamos a explicar la función barrido. En esta parte hay que estar pues muy concentrados, porque esta función a mí me costó crearla, me costó crearla porque yo ya la había creado, pero hace alrededor de 7-8 meses no trabajaba con registro de desplazamiento, entonces no me acordaba bien qué programa fue el que creé. Yo tengo por ahí otro programa, voy a subir los dos. Este programa lo voy a subir, y voy a subir el programa que tenía antes, por si alguien lo quiere revisar. Es una lógica diferente. Aquí lo que voy a tratar de hacer es esto. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Tengo mi matriz de LEDs que se conforma, bueno, digamos que es una matriz pequeña, que es esto. Entonces yo quiero de esta matriz de LED, quiero desplegar un mensaje. Quiero desplegar un mensaje que se vaya corriendo hacia allá. Pero entonces yo le digo, no, yo voy a tener el mensaje, y mi mensaje va a ser encender este bombillo, este bombillo, este bombillo. Y esto es otro sensor. Esta va a ser nuestra matriz de datos, que usted lo llena con unos y con ceros al inicio del programa. Y queremos ingresarlo acá. Entonces, ¿yo qué hago en mi programa? Primero que todo, yo defino, listo, vamos a empezar en esta columna. Como vamos a empezar en esta columna, se tiene que visualizar acá, en esta primera parte. Para empezarla a visualizar en esta primera parte, tengo que decirle listo. Entonces, dato, hágamelo igual a 1, y clock, páselo de 0 a 1. ¿Para qué? Para que me ingrese el 1 acá. Quiere decir, esta columna se prendió en mi registro de desplazamiento. El reset obviamente tiene que estar en 1 para que me deje hacer esto. Entonces ingresé mi primer dato acá. Ya después de hacer esto, yo le digo listo. Ahorita míreme la matriz, y entonces préndame cada uno de los pines según como diga ahí. Quiere decir, mi matriz va a venir y va a mirar este dato y dice, ah no, ese es un 1, entonces me prende el pin del Arduino que maneja esta fila. Ya después este me lo apaga y este me lo apaga, y entonces lo primero que hace es visualizar la información acá. Esto se prende en 1, esto queda en 0, esto queda en 0, este se prende en 1, 0, 0, y bueno, digamos que esto fue 0. Y entonces, listo, ahí se mostró mi primera columna. Ahorita, ¿qué queremos hacer? Listo, ya mostramos esto. Ahorita ya queremos desplazar nuestro letrero para acá. Esto obviamente hay que dejarlo un tiempo prudente de visualización. Por eso el T tiene que llegar a 200. Quiere decir, este proceso se repite 200 veces. Quiere decir, se prende y se apaga 200 veces para poder que se visualice bien. Listo, ahorita vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente ya yo tengo que decirle, listo, esta información me la va a pasar para acá. Y acá me va a desplegar otra información. ¿Cuál es? Es esta información acá. 0, 1, 0. Entonces, el 1 tiene que pasarlo por acá. Tiene que pasar esta información para acá y tiene que colocar acá 0, 1, 0, 0. Entonces aquí ya pasó nuestro siguiente dato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que todo, el reset, colocarlo primero, apagarlo, la información que teníamos acá. ¿Cómo? Haciendo reset otra vez igual a 0 y haciendo todas las columnas igual a 0. Y volvemos y reiniciamos. Le decimos listo. Para nuestro dato, coloquemos a dato en 1 y clock, páselo de 0 a 1, ya no una vez sino dos veces. 0, 1. Entonces nuestro 1 pasó de acá a estar acá.
Y entonces nuestra información es despliegue nuestros datos acá, de esta columna. Pero ¿cuáles son los datos de esa columna? Los primeros que habíamos tenido, estos datos de acá. Entonces, otra vez hago el barrido de las filas y digo, listo, esto es así, entonces enciéndamelo acá. Lo enciendo y lo despliego por 200 veces. Pero no solo eso, también le digo, listo, otra vez resetee todo, resetee los pines de las filas y párese en esta columna de acá. Párese en esta columna de acá. Entonces, cambia a dato igual a 1, igual a 1. Acuerde que cuando hace este barrido de clock, hace el primer dato para ingresar este dato acá. Entonces, en este primer barrido, hace dato igual a 0 para que no vaya a seguir ingresando datos a nuestro registro de desplazamiento, porque si no, no solo se visualizaría una columna, sino varias columnas, y no queremos eso, solo un dato que se esté desplazando, listo. Entonces, dato igual a 0. Entonces, cuando se para acá, hacemos dato igual a 1 y otra vez clock de 0 a 1 y entonces nuestro dato ya está acá parado. Y entonces, el dato que hay que ingresar acá ya es de nuestra siguiente columna en la matriz. ¿Cómo se hace eso? Por estos comandos. Primero le digo, listo, entre a barrido. Cuando le pidan barrido, entonces va a haber un for, que es el que me va a desplazar el letrero, que va a empezar en c igual a 0, va a ir incrementando y va a ir hasta desplazamiento. ¿Qué es desplazamiento? Desplazamiento va a ser el vector que va a estar corriendo acá arriba. Desplazamiento va a ser el vector que se va a estar aumentando. Se va a estar aumentando con el tiempo de visualización. Quiere decir, cuando se alcanza a visualizar una cosa, entonces aumenta desplazamiento. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él simplemente lo que hace es desplazar el letrero, desplazar las columnas, lo que necesitemos. Entonces, va a ir de 0 hasta desplazamiento. Listo, y desplazamiento va a ser un vector que va a empezar desde 0 y va a ir hasta 15, dependiendo las visualizaciones que haga. 15 porque yo definí la matriz de 15, listo. Entonces, yo le digo, en el primer dato, dígame que el reset lo apague. Entonces, apago todo el reset, quiere decir que no haya ningún dato en el reset, que no haya ningún dato en el registro de desplazamiento, y acá lo vuelvo a encender para que el registro de desplazamiento ya quede activado para poder ingresar. Entonces lo primero que hago es ingresar dato, que quiere decir que estoy diciendo dato igual a 1, esta información que le estoy dando acá. Al darle dato igual a 1, entonces voy a desplazar mi 1 en el registro de desplazamiento. ¿Con qué? Con clock. Con clock hasta la columna que quiero multiplexar. ¿Cómo voy a definir la columna? Muy fácil. Voy a definirla con D, que va a empezar en 0 y se va a ir hasta desplazamiento menos C. ¿Por qué? Vamos a comentar, a quitar esto acá un momento y vamos a darle a ejecutar al programa sin eso. Y voy a mostrarles algo qué es lo que pasa. Bueno, ya ahí se está desplegando. Entonces podemos ver lo que está pasando en nuestro letrero de información. ¿Qué pasó? Nuestra matriz se está quedando quieta, pero se está quedando quieta en una parte ahí que no queremos. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Eso pasa, regresemos al desplazamiento. Eso pasa, ¿por qué? Porque nuestro letrero ya está predeterminado, nuestra matriz de LED está predeterminado para una información. ¿Para qué información? Para esta información que yo la definí antes en una matriz. Entonces él va a venir y me va a decir, bueno, separa en esta primera columna, y me la va a desplegar acá, en esta primera. Separa en esta segunda columna y me la va a desplegar acá. Y separa en esta tercera columna y me la va a desplegar acá. Como ya no hay más espacio de nuestra matriz de LED físicamente, entonces él ya no puede, él sigue mostrando las otras cosas, pero como no hay espacio, entonces él no las muestra.
Entonces aquí solo se muestra una parte del mensaje y no se desplaza como nosotros queríamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Invertir la información. Quiere decir que esta segunda columna que se está mostrando acá, que se está mostrando en este lado de acá, queremos que se muestre acá atrás, detrás de esta columna. Quiere decir que lo que nosotros queremos es que este dato de acá se muestre acá, este dato de acá se muestre acá. Pero ¿qué está haciendo él? No, él muestra primero este dato y lo muestra acá, después este dato y lo muestra acá en esta segunda, y después este dato y lo muestra acá, y así sigue y lo sigue mostrando para allá. Pero a nosotros no nos sirve es que este primer dato sea acá, este segundo dato sea acá y este tercer dato sea acá. Entonces con la matriz de desplazamiento yo digo desplazamiento, y desplazamiento puede ser 3, y entonces me va a mostrar esta y esta columna. ¿Cómo las mostraría él? Acá, acá y acá. Pero si yo le resto C, que es un contador que va a iniciar en 0 y se va a ir hasta 3, que es desplazamiento. Entonces él lo que me va a hacer es primero el dato de clock va a empezar en un el dato me va a visualizar primero esta información de esta primera columna. ¿Y a dónde me la va a desplazar? Al valor 3. Quiere decir que clock va a hacer que me la lleve 1, 2, 3, me la va a desplegar acá, y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque ya cuando se muestre el siguiente dato, que va a ser esta columna de acá, entonces él ya va a estar en 1, y entonces me lo va a desplegar acá. Ya después el siguiente dato acá, y así me va a desplegar la información en este sentido. Eso es importante ese concepto. Y yo sé que debe ser complicado para ustedes tratarlo de entender, pero tienen que mirar un poco más la lógica del programa. Tienen que tratar como de entender esa lógica, porque si no es muy complicado. Es muy complicado verlo. A mí me costó verlo al principio, pero ya después se me hace muy sencillo. Entonces es importante que miren cómo cambié la definición de esta fila, de esta matriz que iba a estar desplegada de esta forma, la cambié a otra forma. Bueno, voy a dejar el video hasta ahí. En el próximo video voy a terminar de explicar eso de la multiplexión. Está muy interesante, las aplicaciones de esto son muchísimas, desde el cubo de LED que se puede ver en YouTube fácilmente hasta muchos más. Se me está haciendo un poco largo, entonces por eso voy a dejar acá. Voy a tratar de subir el otro video lo más rápido posible. Espero que esté muy bien.